Hola familia, mi nombre es Lilia González. Hoy estaremos continuando con los estudios del libro de Daniel durante todos estos días de capacitación de su palabra y alimento para fortalecernos y saber cómo vencer en medio de las pruebas. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 7. Los capítulos del 7 al 12 son profecías. A algunas personas no les gusta estudiar profecías porque sienten temor a saber lo que pasará y prefieren vivir sus vidas libres de temor. ¿Y para qué nos podría servir o conocer las profecías bíblicas? Simplemente porque si sabemos y tenemos la absoluta certeza de que todo lo que dice la Biblia es verdad, entonces es el primer paso para que entendamos que todas esas instrucciones que para mi vida y que están escritas en la palabra de Dios son ciertas y que sí se cumplirán. Y también entendería que la Biblia no es un libro más, y me daría cuenta que la Biblia es un libro sobrenatural y que sí es inspirada por Dios. De eso se tratan estos capítulos que vamos a estudiar a continuación, y las profecías que se cumplieron y unas que faltan por cumplir, porque el profeta Daniel se le dieron los detalles más claros del fin de los tiempos. Recordemos que en el capítulo 2 Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que representaba los imperios que dominarían. Ahora en el capítulo 7 se dan estos imperios pero con formas de bestias. Ahora bien, el libro de Daniel no está organizado de manera cronológica, ya que aquí nos está hablando del rey Belsasar, y recuerden que este era nieto de Nabucodonosor, porque recordemos que Babilonia comenzó con Nabucodonosor, luego fue Nabónido, que fue su hijo, y Belsasar, que fue su nieto. Que aquí fue la escritura de la escritura en la pared en el capítulo 5, que ya lo vimos en el video anterior. En este tiempo es cuando Daniel tiene una visión y relató lo principal del asunto. ¿Qué quiere decir eso? Que había muchas cosas más, pero él solamente relató lo principal. Daniel dijo así: miraba yo en mi visión de noche. De noche hace referencia a la oscuridad, a tinieblas, a exilio, a destierro. Y aquí que los cuatro vientos hace referencia a espíritus. Y también nos dice Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos vientos del cielo combatían en el gran mar, y mar hace referencia a las naciones, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estos cuatro espíritus luchaban para tener el dominio de las naciones, y cuatro bestias grandes diferentes subían del mar. Estas cuatro bestias representan los mismos cuatro imperios de la estatua de Nabucodonosor, pero Daniel los ve ahora en forma de bestias. Hay otra alusión de estos cuatro imperios en la profecía de Joel capítulo 1:4, que son las cuatro plagas que invadirían la tierra de Judá, y cada una de ellas tenía unas características. Por ejemplo, Babilonia representaba la oruga que cortaba y dividía. Los medos y los persas representarían con el saltón que se mueve en multitudes. Grecia representaría al revoltón con su lengua que come de todo y lame. Y Roma, que ya es la última, sería la langosta que destruye todas las obras. Volviendo a Daniel, él describe a las bestias de esta forma. La primera era como un león y tenía alas de águilas. Sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta hace referencia cuando Nabucodonosor fue convertido en bestia por su orgullo, y después que reconoció su pecado, le fue dado corazón de hombre. Aquí se le quitan las alas. Las alas del águila representan majestad. El Señor un día le quitó la majestad a Nabucodonosor y se humilló y luego lo levantó. Fue allí cuando Él le da corazón de hombre.
La segunda bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta hace referencia a los medos y a los persas, los iraníes actualmente. Estos se caracterizaban por ser muy corpulentos, altos, y ellos comían demasiado. Esto era un hábito cultural de ellos, que comían demasiado. Y dice que se levantaba más de un lado que del otro, porque había momentos en que tenía predominio Media y otros momentos en que tenía predominio Persia. Este imperio era una combinación de los medos y los persas, Ciro y Darío, y las 3 costillas representan la división de todo Medo Persa, que fue de esta forma. La primera, Asiria y Babilonia. La segunda con Media y la tercera con Persia. Y hubo 3 reyes principales que fueron Ciro, Asuero y Darío. Y también dice: y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Esto es una orden, porque el oso no es carnívoro. Nosotros no conocemos a los osos como animales carnívoros, sino que les gusta comer peces. Pero de esta forma se hace referencia a lo que acontecería durante el reinado, durante este imperio, los medos y los persas. Por ejemplo, la reina Esther, que fue lo que sucedió, que estuvieron a punto de exterminar el pueblo judío por medio de Amán. La tercera bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, y tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta hace referencia a Grecia. El leopardo es una de las características de Alejandro Magno. Por ejemplo, que el leopardo era muy astuto y era un líder y un estratega. Él tenía la visión de conquistar el mundo entero, que todos se unieron bajo la misma filosofía, y que todo el mundo se uniera bajo la misma filosofía griega, el deporte y el poder militar. A los 20 años, Alejandro Magno inició su conquista y murió a los 32 años. Fue súper ágil, igual que un leopardo. Fue súper ágil. Su muerte fue un misterio. Algunos dicen que fue envenenado y otros que se enfermó. Y sus 4 alas, las 4 alas de esta bestia, eran los 4 generales que le ayudaron a él, y que tenían 4 cabezas, y que le fue dado dominio. Cuando Alejandro Magno murió, se dividieron los dominios en sus 4 generales. Por ejemplo, el primero tomó Lisimaco, tomó Trucia y Vitina. El segundo fue Casandro, que tomó a Macedonia. El tercero, Ptolomeo I, que tomó a Egipto. Y el cuarto, los Seleucos, primero Nicator, que tomó la provincia de Siria. Estas 4 cabezas fueron los que dividieron el imperio griego. Ahora bien, la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y también devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias anteriores, y esta era diferente a todas ellas, y también tenía 10 cuernos, y un cuerno pequeño que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como las de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esta cuarta bestia hace referencia al Imperio Romano. La palabra espantosa quiere hablar de algo grotesco, que sería una mezcla de abominaciones. Si nos ponemos a estudiar las diferentes prácticas que hacía la Iglesia Católica, la Roma en ese tiempo, nos sorprenderíamos.
También dentro del mismo Imperio Romano surge una ramificación terrible que se opuso al pueblo de Dios y que todavía sigue oponiéndose, y este es el Islam, que más adelante lo podremos ver más claramente. Los dientes de hierro de esta bestia, de esta cuarta bestia, hace referencia a un ejército de hierro. Recuerden que la estatua del sueño de Nabucodonosor, el hierro representaba a Roma. Este ejército romano se caracterizó por ser muy poderoso. También cuando habla de las obras que hollaba con sus pies, recuerde la profecía de Joel, los imperios que estaban representados con animales, y la langosta era Roma, y que ésta acabó con todas las obras de los imperios que vinieron anteriormente. También dice que esta bestia era muy diferente a las anteriores, tenía 10 cuernos. Los cuernos en la escritura significa poder o autoridad. Desde que surge el Imperio Romano hasta que el templo fue destruido, hay 10 emperadores exactamente. El primer emperador fue Julio César en el año 49 a 44 antes de Cristo. Aquí se conoce con el emperador Julio César que sacó su calendario y Jesús vivió bajo su calendario, pero Jesús siempre obedeció al calendario puesto por Dios, el calendario hebreo que está estipulado en su palabra. El segundo emperador fue Augusto César, desde el 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Él fue el que estuvo en la época del Mesías Jesús. Este fue el que mandó a censar. El tercero fue Tiberio César, desde el 14 después de Cristo al 37 después de Cristo. Este fue el que manda a matar a los en este imperio de Tiberio César vamos a encontrar aquí la muerte de Jesús. De gobernador vamos a encontrar a Poncio Pilato, también a Caifás como sumo sacerdote. Y después de la muerte de Jesús, aquí vamos a encontrar un movimiento que se conoce como Nazarín, eran los seguidores de Jesús, también los llamaban las sectas del camino. La palabra secta en aquella época no estaba mal vista, mal interpretada, pero en este tiempo pues tiene otra interpretación, pero aquí era la secta del camino, aquellos seguidores de Jesús, judíos creyentes en Jesús, y cuando empezaron a entrar muchos gentiles, ya les empiezan a llamar cristianos y van creciendo el número de gentiles que van agregándose y los judíos van siendo la minoría, y llega un momento en que Roma adopta este movimiento cristiano como la religión oficial. Esta sería el cuerno pequeño que más adelante lo veremos. Luego viene el séptimo, que sería Galba, desde el 68 después de Cristo hasta el 69 después de Cristo. Este solamente gobernó 2 años. En esta época inician los conflictos internos en Roma. Luego viene Otto, que es desde el 69 después de Cristo, y este reinó solamente un año. Vitelio, 69 después de Cristo, también un año. Luego el décimo es Vespasiano, en el 69 al 79 después de Cristo. Es aquí en este tiempo cuando este general del ejército, sube a ser emperador y pone a su hijo Tito como general del ejército. Y este Tito, general del ejército, es el que destruye el templo. Si estudiamos la historia del pueblo judío, también podemos investigar en otros historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo, la cual explica estos acontecimientos de una forma sorprendente. Por ejemplo, aquí se inicia la primera revuelta con este imperio en este tiempo, en el 69 al 79, comienza la primera revuelta hecha por los judíos contra Roma. Inició en el 66 después de Cristo hasta el 73 después de Cristo. Hubieron 3 revueltas más, en la que la tercera revuelta, en la tercera, los judíos son llamados traidores de la patria, y también se les cambia el nombre de Jerusalén a Elia Capitolina y a Judá a Filistina, que es Palestina. Esta revuelta fue por la profanación del lugar donde estaba el templo. Acuérdense que ya el templo
lo habían destruido Tito en el 70. Entonces más adelante, en la tercera revuelta, aquí es profanado este lugar donde estaba el templo. ¿Y por qué fue profanado? Porque este emperador puso sus dioses que eran en triadas, que era, por ejemplo, puso a Júpiter, a Janos y a Marte, que Jano es la misma Minerva. Y los judíos para esta época eran llamados ya deicidas por haber matado a Jesús. Ya vimos los 10 emperadores que eran los 10 cuernos. Ahora vamos a estudiar el cuerno pequeño. Este cuerno llegará hasta los últimos tiempos. Este cuerno tenía ojos como los de hombre y una boca que hablaba grandes cosas deleitando el oído humano, siempre hablando de paz, de humildad y de visión humanista. Y no para de hablar hasta los últimos tiempos. Y muchos serán engañados. El versículo 9 nos habla que él quedó mirando, que Daniel quedó mirando hasta que fueron puestos los tronos. Se refiere a varios tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego. Aquí no habla de un solo trono, habla de tronos, y se refiere al juicio al fin de este reinado. Al inicio de los días hay una referencia en Apocalipsis. En el anciano de día hace una referencia en Apocalipsis 13, Apocalipsis 1, capítulo 13, perdón. Apocalipsis 1, capítulo 13, que habla sobre el Mesías, el Hijo del Hombre, y lo describe de esta misma forma. Y recordemos que Jesús es la imagen del Señor. La Escritura nos habla que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo, pero al mismo tiempo también aparece más adelante un anciano de días y aparece uno también como hijo de hombre que viene hacia él. Esto es difícil de comprender, pero y se hablan de dos tronos. Y en Apocalipsis también habla de dos tronos. En un trono dice que está el anciano de días representando al Padre y el otro está el Cordero que fue inmolado. También en este capítulo vamos a encontrar que nos habla de los libros que fueron abiertos, lo mismo que habla Apocalipsis. ¿Y qué libros? Hablan, o sea, porque están hablando en plural. Hay muchas interpretaciones de cuántos libros son, pero por ejemplo Apocalipsis nos hace una referencia de uno de estos libros, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y con azufre. Y también hace referencia que este cuerno estará hablando en los últimos tiempos. Y Daniel dice que miraba hasta que mataron a la bestia de la que surge este cuerno pequeño. Todo este imperio es destruido, cumpliendo Apocalipsis 17:18, que es el juicio a la gran ramera. Y nos habla de la gran bestia, este sistema religioso, de este sistema humano que será destruido. Este cuerno pequeño hará guerra contra los santos y los vencía. Por ejemplo, ¿cuáles eran las guerras de los santos? Los santos, ¿cuáles son? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y los vencía. ¿Qué imperio vencía? Por ejemplo, se crearon las cruzadas, Roma creó las cruzadas, la Inquisición, el Holocausto, todos estos vencían al pueblo santo, hasta cuando vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y los santos recibieron el reino. Y también este cuerpo pequeño habla palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por ejemplo, yo tengo una aplicación donde es el diccionario Strong, donde ahí tengo la oportunidad de ver las traducciones desde el original hebreo y qué significa cada palabra. Pero también tengo la opción de ver otras traducciones en otras Biblias. Por ejemplo, esta traducción de la Biblia, Dios habla hoy, dice de esta forma, en Daniel 7:24 dice así: y los 10 cuernos son 10 reyes que reinaron en ese reino.
Después de ellos subirá otro al poder que será muy diferente a los primeros y que derribará a 3 de estos reyes, los 3 imperios anteriores. Y también insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Miren muy bien lo que dice. Insultará al Dios Altísimo. ¿En qué forma podemos insultar al Dios Altísimo? Quebrantando su palabra, diciendo que algo no está vigente, sabiendo que su palabra es eterna y permanece para siempre. Y cuando Dios dice en su palabra que algo es por pacto perpetuo, es porque así es. Y si un hombre aparece analizando la palabra, las escrituras, y diciendo que eso ya no es así, que es de otra forma, aquí estamos ofendiendo, insultando al Dios Altísimo. E irá acabando con su pueblo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con Judá, con los judíos a través de los tiempos? ¿Qué ha pasado? Porque recordemos que Judá no es Israel completa. Israel, el pueblo de Dios, son 12 tribus y que Judá es solamente una de las 12 tribus, pero quedaron, los judíos fueron los que quedaron, los que han guardado todas estas palabras al pie de la letra, las fiestas, y han guardado el día de reposo como el sabbat, que es el sábado, y ellos han guardado siempre la fiesta y han tenido persecuciones a lo largo de la historia y han tenido el holocausto, la Inquisición, las cruzadas, todo en contra de ellos. ¿Y por qué? Porque ellos están guardando la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios, aquí mismo dice en las profecías, irán acabando con su pueblo. Y también dice, tratará de cambiar la ley de Dios. Y también las fiestas religiosas. ¿Y qué fiestas son? ¿Cuáles son esas fiestas? Primero, la fiesta de panes y levadura. La otra es Pascua. La otra es las primicias. La otra es Pentecostés. La otra es las trompetas, Yom Kippur, Sukkot. Todas estas fiestas son las que el Padre Dios estipuló en su palabra en el libro de Levítico, que serían por pacto perpetuo para su pueblo Israel. Y si tú eres Israel, haces parte de estas leyes, de este pueblo. Porque yo soy gobernada por Dios. Israel significa gobernado por Dios. Y aquí vamos a encontrar, pero nos preguntamos a veces, ¿qué pasó entonces? Por ejemplo, si nos ponemos a investigar cómo fue que se cambió todo esto, cómo surgió este cambio de calendarios y de fiestas y por qué lo hicieron. Por ejemplo, en el año 155 después de Cristo, los llamados padres de la iglesia, por ejemplo, Aniceto y Justino, cambiaron las fiestas de Pascua que están en Levítico 23 y que son por pacto perpetuo y eran el 14 de Aviv. Y estos lo cambiaron. Aniceto y Justino cambiaron estas fiestas de las Pascuas. Aunque si pueden investigar, Policarpo de Esmirna, que era discípulo de Juan, este se opuso a este cambio estos no hicieron caso omiso a lo que decía Policarpo. ¿Y por qué no le hicieron, no le prestaron atención? Pues ellos sabrán, solamente Dios sabe cuáles eran sus intenciones. Y además todo está escrito en su palabra, que Dios permitió todo esto por un propósito. Igual pasó en el año 178 después de Cristo. Eleuterio I fue el papa número 13 de la Iglesia Católica y este suprime las costumbres hebraicas. Este promueve comer de todo y que va en contra de Levítico 11. 145 años aproximadamente después de la muerte de Jesús, viene un hombre llamado Padre de la Iglesia, Eleuterio I, que empieza a decir que ya la palabra de Dios, que ya podemos comer de todo, porque él considera que sí se puede comer. ¿Es así? ¿Así se puede invalidar la palabra de Dios? No. En el 188 después de Cristo, el obispo de Roma, Víctor I, estipula que quien celebre la Pascua judía es declarado hereje. Miren bien, el obispo
El obispo de Roma, Víctor I, estipula que quien celebre la Pascua judía es declarado hereje. La Pascua no es judía, la Pascua fue estipulada por Dios para el pueblo de Israel. Era conocida como la Pascua judía porque eran los únicos que obedecían la palabra, las escrituras, como estaba mostrándola Dios en la palabra, como lo decía Dios en su palabra, que debíamos hacerla. Y la Pascua no es para los judíos, la Pascua es para el pueblo de Israel, no para los judíos nada más. Y eran declarados herejes. Imagínense cuánta persecución tuvieron este tiempo a través de los siglos. Yo no entiendo, yo no entiendo si la Pascua, la fiesta fue por pacto perpetuo, ¿por qué tenían que invalidarla? Ahora bien, para completar todo, en el siglo IV, en el 305 a.C., aparece Constantino, que es nombrado el máximo pontífice. Este forma una religión universal que es llamada el catolicismo, porque el catolicismo significa universal y esta sería la religión universal, el catolicismo. También cambió los días de congregarse desde el sábado hasta el domingo. Acuérdese que en su palabra es que todo es tan claro. Cuando estudiamos su palabra desde el aspecto histórico y el original hebreo, pues se te abre la mente y se te corre un velo. Si Dios estipuló en su palabra que los primeros días Él descansó y el séptimo día lo consagró para Él descansar, nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué vamos siguiendo mandamientos de hombre? Y no vamos a acabar de nombrar muchas cosas que han cambiado el hombre, que le han cambiado a la palabra de Dios. Y el problema es que nos han arrastrado a una mentira, festejando muchas cosas que ni son bíblicas. Y las bíblicas en este momento ni siquiera las conocemos y ni siquiera las festejamos. ¿Por qué? Porque este cuerno pequeño, esta fue su función. Esta fue su función, de tratar de abolir toda la palabra de Dios. Pero lo importante es que la palabra de Dios también nos dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. A partir del capítulo 24 ya es para los últimos tiempos y dice de esta forma, dice así, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Miren bien lo que dice aquí, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Hay muchas doctrinas que, que, que se iniciaron con estos padres de la iglesia y que nosotros desconocemos. Dios nunca desechó a su pueblo. Dios nunca reemplazó a su pueblo. Dios no es un Dios adúltero. Dios es fiel. Dios es de una sola esposa. Dios es de un solo pueblo. Y Él hizo pacto con un solo pueblo. Y ese pacto es eterno. Y para los últimos tiempos, estos santos, que es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, este pueblo es al que se le dará, o sea, se le dará todo el dominio y al Padre se le servirán y obedecerán. A ver, aquí hace referencia a que el pueblo de Dios, cuando hablamos acá en la parte anterior, dice que el pueblo de Dios será entregado a este cuerno pequeño y que esta duración será un tiempo y medio tiempo, que hace referencia a 3 años y medio. Y al final de este gobierno será solo por 3 años y medio, o sea que este cuerno pequeño solo gobernará 3 años y medio. Más adelante lo entenderemos mejor, hasta que se siente el juez y le quite su dominio.
No solo Constantino trató de quitar y cambiar el calendario y la ley y las fiestas, sino que también, por ejemplo, las iglesias hijas, después que se levantó eh, la religión universal como el catolicismo, después más adelante con la reforma protestante, con Martín Lutero, salen unas iglesias hijas, que de estas se basan, por ejemplo, hay una confesión de, 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 de estas iglesias protestantes que son la confesión de Westminster. Estas eran unas confesiones de fe de todos los protestantes que siguen hasta hoy en día todas las las iglesias protestantes y cristianas actualmente. A ver, y siguiendo. Y ese es el problema, porque al surgir del catolicismo no se han dado cuenta que trajeron en sí un antisemitismo que surgió con Roma. Han venido disimulándolo y disfrazándolo con un supuesto amor y con palabras de ayuda al prójimo. Después de todo esto y de estudiar todo esto y corroborar información para ver si es cierto y que si concuerda con lo enseñado con el tiempo, eh, nos damos cuenta nos damos cuenta que hay muchas cosas, hay un vacío, hay como una desconexión, hay algo que debemos investigar más, hay de algo que debemos corroborar más, si lo que estamos viviendo, lo que estamos practicando, lo que estamos creyendo es bíblico, porque si vamos a estudiar el aspecto histórico y cómo surgieron todas estas cosas y qué fue la verdad de estos cuernos, de estos imperios y este último cuerno pequeño, si se está cumpliendo y si faltan muchas cosas por cumplir. En realidad, familia, después de todos estos estudios, después de estudiar por encimita la palabra de Dios, así como, como sin profundidad, porque en realidad no entendemos mucho. Yo siento que mis pensamientos quedaron como cuando termina el capítulo 7 del versículo 28 de Daniel, que dice: mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Queda uno mudo, que me doy cuenta que todo lo que este sistema religioso está totalmente leudado. Es triste saber que confiaste en líderes que solo enseñaron mandamientos de hombre y que todavía siguen enseñando mandamientos de hombre y que en realidad ellos justifican todas estas enseñanzas de hombre que con la palabra también, sabiendo que esta es clara y habla, ella se defiende solita, ella no necesita esta interpretación de estos padres de la iglesia, y que todas las iglesias cristianas se basan en estos estudios. Pero como yo, por ejemplo, me doy cuenta que eh, todo, todo este imperio que se ha levantado religioso, lo que ha hecho es dividir a las personas. Por eso es que tú encuentras personas saliendo de una iglesia a la otra y se cambian y sienten vacíos y no encuentran, no se acomodan en iglesias, porque el problema no es la iglesia. El problema son las doctrinas, el problema es lo que se predica en ellas. Cuando no se predica verdad, no hay alimento, no hay satisfacción, no hay certeza de que estás en lo correcto. Y así seguirán las personas. Y me duele porque se practican muchas cosas hoy en día que no son bíblicas. Pero sin embargo, estas iglesias o estas congregaciones y todas estas denominaciones que han surgido en todos estos tiempos han tomado la palabra de Dios como un menú de restaurante, que quieren escoger lo que a ellos les agrada. ¿Ah? ¿Quién ha dicho, si escuchas este audio,
De pronto puedes analizar lo que están practicando en tu iglesia, corrobóralo con la palabra, confírmalo con las escrituras, estudia la historia bíblica, qué fue lo que surgió, por qué tu iglesia está festejando, por ejemplo, ellos se olvidan de las fiestas de Pascua como son bíblicas, pero ellos estipularon, conozco iglesias donde estipularon, por ejemplo, las fiestas de las primicias. ¿Quién ha dicho que vas a ver una fiesta de primicia a finales de los años, al final del año, y luego al principio del año vas a encontrar 12 días pactando con primicias, poniendo al pueblo a pactar, a llevar dinero a las iglesias para bendecir un día por mes? ¿Quién ha dicho eso? He visto mucha gente donde no tienen de pronto ese dinero para ir a pactar por el supuesto mes de enero. Y quedan con esa angustia, esa agonía en su corazón, porque creen que ese mes de enero no va a estar protegido. ¿Dónde está eso en las escrituras? Sí están las fiestas de las primicias, pero no de esa forma. Es como lo estipuló el Padre. Pero eso sí, el diezmo sí es bíblico. El diezmo sí es bíblico y ese sí no está abolido para nada. ¿Quién ha dicho eso? Pongámonos firmes, analicemos. Está en juego nuestras bendiciones, está en juego nuestra descendencia, está en juego nuestra vida, está en juego el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de creer la verdadera palabra, no creer en que el que se para en el púlpito pues tiene más conocimiento que tú. Quizás en algunas cosas, claro que sí, pero tú también tienes el derecho y la autoridad, porque Dios te la ha dado, de corroborar, de mirar si lo que te están predicando es cierto o es bíblico o no es. ¿Quién ha dicho que un pastor te puede decir, sí, claro, las Navidades, Jesús no nació en Navidad, pero vamos a festejarlo? ¿De dónde viene el festejo de las Navidades? Desde Roma, porque lo estipularon ellos. Los pastores son tan estudiosos y ellos mismos te explican que Jesús no nació en diciembre. Pero entonces, ¿por qué no investiga y por qué no le enseñan al pueblo cuándo fue que de verdad nació Jesús? Jesús nació en las fiestas de Sucot. No nació en un pesebre, no nació lleno de vacas, nació en una sucá, que eran las fiestas de Sucot. ¿Por qué no se investiga más? ¿Por qué? ¿Por qué engañan al pueblo de esta forma? Yo no estoy ya de acuerdo con todo eso. Por eso es tiempo de despertar, es tiempo de levantarte y de seguir estudiando las escrituras. De esta forma nos daremos cuenta en qué territorio estamos pisando, porque nuestros pies son bendiciones también. ¿ah? Y nuestro camino, la palabra de Dios es la que endereza nuestros caminos. Así que los exhorto, los invito a que sigamos adelante estudiando las escrituras, como dice su palabra, no lo que pensaban, ni siquiera estudios bíblicos que te dan en las escuelas, en las iglesias. Y si a ti te dan un estudio bíblico en una escuela, en una iglesia tuya, corrobóralo con la palabra, si va de acuerdo a la palabra. No cuestiones, no creas que los líderes saben más que tú. No, Dios te ha dado también esa capacidad de entendimiento. Y acuérdese que la palabra de Dios hace sabio el sencillo. Aquellos soberbios que consideran que conocen más la palabra que todo el mundo están bien equivocados. Así que los seguimos esperando para los próximos estudios y Dios los bendiga.